Ahí estamos. Las tensiones. En toda malla el circuito, ¿cierto? O recorrido, la suma algebraica de todas las tensiones generadas, ¿cierto? Los voltajes debe ser igual a cero. Entonces están los generadores, aquí está. Entonces dice acá, en los casos de la FEN, el convenio señala el siguiente: cuando recorremos una FEN desde el borde negativo al positivo, la tensión es positiva más B sub AB. Y cuando recorremos la FEN, ¿no es cierto?, en sentido contrario, de más a menos, la tensión es negativa menos B sub BA. ¿Eso está claro, no? Sí, profe. Sí, es la resistencia la Ya duda que vamos a ver la tenemos. resistencia. Ah, aquí entonces esto lo tengo que arreglar. En esta cosa, esperen un poquito, lo arreglo al tiro. Porque, esperen, esta cosa que está. Ya, entonces aquí vamos a colocar una resistencia R. Ya, ahí tiene usted el recorrido y el sentido de la corriente, ¿no? Cuando usted recorre una resistencia en el sentido de la corriente, tiene un producto menos. eh, Buenas tardes, profesor. buenas tardes. Ya, el joven que me preguntó está por ahí, ¿o no? Sí, profe, estoy acá. Ya. Cuando usted recorre una resistencia, tú tienes dos posibilidades. En este caso, lo que se hace, es cierto, se recorre en el mismo sentido de la corriente y en contra de la corriente. ¿Le quedó claro?
Joven, Sí, profe. ya. Gracias por la aclaración. Ya, cuando usted recorre una resistencia en el mismo sentido de la corriente, tiene una bajada de potencial que es el producto de la resistencia por la corriente. Y eso es menos I por R. ¿Está claro? Y así están resueltos los problemas, ¿no? Sí, así mismo Ya. están Y resueltos. cuando usted recorre una resistencia en el sentido contrario, tiene una subida de potencial que es más I por R. Y así está, ¿cierto? Sí, profe. Ya. ¿Estamos claros entonces en esa situación o no? Ahora queda más claro. Muchas gracias. Ya. Y en el caso de la FEN, ¿le quedó claro cómo es la cosa? No, sí, el FEM lo tenía claro. Era solamente el tema de las resistencias que tenía la Claro, duda. cuando ahora, esto que está en azul, yo se lo tengo que dar, ¿ve? Por ejemplo, yo en una eventual prueba, yo le voy a indicar esto, recórramelo en este sentido. Y yo voy a suponer que la corriente I1 llega acá, que la corriente I2 va para allá y que la corriente I3 va para allá. ¿Me entiende? Todo lo que está con color es un supuesto. Si usted hace el proceso de cálculo de las corrientes y una corriente, por ejemplo, la corriente I1 le da negativa, significa que en la práctica, ¿cierto? Cuando usted arma este circuito, la corriente va en sentido contrario desde el punto B para acá, hasta el punto A. Si la corriente I2 le da con el signo correspondiente, es decir, baja, y si la corriente I3 le da negativa, significa que en la práctica la corriente I3 va en sentido contrario. Porque usted se tiene que dar un sentido de recorrido y un supuesto, ¿cierto?, de las corrientes, cumpliendo la funcionalidad que la suma de las corrientes que entran o que salen, ¿cierto?, deben ser igual a cero. En este caso aquí entra I sub 1, I sub 2, I sub 3, y salen I sub 4, I sub 5, y la suma de todas ellas es positiva. De tal manera, ¿cierto?, si yo paso I sub 4 e I sub 5 con signo positivo, las 3 que entran es igual a las 2 que salen. Ahí estamos claros, ¿no? El joven que me preguntó, por favor. Sí, profe. No, Ya, sí, sí. Estoy ahí anotando. Gracias. ahí quedamos claritos. Y la FEN, el palito chico es el negativo, el palito grande el positivo. Entonces esto yo lo voy a tener que volver a subir para dejarlo claro arriba en cuestión. Esa era su duda, ¿no? Sí, profe. Gracias ahí por... Ya, ok. ¿Alguien más tiene duda? Profesor, quería confirmar cuándo iba a ser el día del certamen. Eso está escrito en la programación, lo vamos a ver al tiro. Parece que aquí tengo un... profesor, El 26, el 26 de octubre. el 26 creo que después está estipulado. Claro, está dentro de la programación, lo voy a ver al tiro en todo caso. Entonces esto lo voy a cerrar, guardamos y esto lo tengo que subir. Me espera un ratito que están votando el tercer retiro, el cuarto retiro. Me espera un poquito, me interesa, discúlpeme. A todos nos interesa. Ya, espéreme, yo Tranquilo. les traigo al tiro la noticia, espéreme. Chao. Y se marchó. ¡Guau! Ja, ja, ja. Oye, profe, no voy a hacer eso. Está ahí. Oye, ¿soy yo o en verdad siento que las leyes de Kirchhoff son como estaban en lo teórico? En los ejercicios de YouTube igual aparecen así. Sí, toda la razón. Puta, vamos a tener que hacer todo lo contrario y no vamos a poder encontrar ejercicios para estudiar, po. Ahora el profe lo hace con el otro sentido y lo relaciona de otra manera, bueno. Es que incluso busqué las leyes, también busqué ejercicios y era la misma vaina, po. Entonces, no, loco, a la mierda. Qué divertido el profe, weón. ¿De verdad se fue? Sí, po. ¿Qué creí? Conchetumare. Hoy sí tiene que sacar el cuarto de retiro. No me la Que se basa conté. un poquito.
¿Aló, chiquillo? ¿Y el profe? Ya, muchachos, discúlpenme, pero fue aprobado el cuarto retiro. Ah, Por 94 votos, se necesitaban 92. Fue aprobado la cosa. Buenísima. Eh, sí, pues hay gente que realmente lo necesita. Ya, este PPT que yo estoy mostrando acá, lo estábamos viendo la Profe, clase. Dígame. profe, consulta. ¿De casualidad usted recibe información algo respecto a cómo van a ser las clases ahora? Nada, Con el tema de... no he recibido ninguna situación ni de reunión, ninguna cosa que nada. Lo que yo tengo entendido hasta antes, un poco antes, yo estoy funcionando con lo que tengo hasta el momento y por lo tanto, lo que yo tengo entendido, lo que se me dio a conocer, que el 30 de septiembre era si se continuaba o no el estado de excepción, se termina el toque de queda, pero hay un problema de los aforos. ¿Me entiende usted? En el cual no pueden ir todos a clase. Si somos 40, no va a ser posible, a lo mejor con 15 o con 20. Entonces, ante esa eventualidad, van a haber clases híbridas, y esa situación de las clases híbridas yo ya la tuve en un lugar, no da mucho resultado. ¿Qué quiere que le diga? Prefiero que sean todas presenciales o todas online. ¿Por qué razón? Porque tengo que manejar una situación de gente que esté presencialmente y otra gente que esté escuchando en su casa y viendo de su casa y que después lo hacen rotar. Y, ¿qué es lo que hace uno como persona humana? Uno se dirige a los que están presentes ahí, yo no le hablo a una pantalla, ¿me entiende? Normalmente uno tiene una tendencia a seguir la línea de acción con la gente que está ahí en la sala de clase que lo está escuchando. Entonces de repente la gente que está en la casa, profe, de repente uno ve, profe, sabe, no puede acercarse, que no se escucha bien, profe, no se ve bien lo que puede correrse un poquito de la pantalla, profesor, que no veo bien. Y todos esos problemas que se dan, eso es un problema in situ, ¿me entiende o no? Así que yo no le puedo entregar una respuesta de qué es lo que va a pasar. Imagínense, yo tengo que los días martes y los días miércoles, los días lunes y los días miércoles yo debería ir a hacer clases a Santiago, a la sede que está allá en Camino Agrícola. Y no sé qué va a pasar. Aló, ¿me escucha la persona que me preguntó, no? Sí, profe. Ya. Entonces, Sí, claro. eso es la respuesta que yo le voy a dar. Va a haber que estar atento aquí a lo que decía la universidad. Lo que tengo entendido que hay clases, salas híbridas, y la gente le van a dar, según lo que me dijo una persona, eh, le van a dar caída, ¿cierto? Aquellos cosas prácticas, los laboratorios y todo ese tipo de cosas. Pero eso va a tener que ser con un aforo reducido. Profe, Entonces, nosotros tenemos taller ahora y hicieron eso, nos separaron en grupos. ya, pues, ¿ves? Entonces, eh, ¿y qué es lo que pasa? Van cada 15 días. O sea, cada semana, pues le toca, es que nos separaron un grupo en la mañana y para que no nos topemos hay como un lapsus y después el del otro bloque. ¿Y eso en qué ramo fue? Son Perdón. los sábados, ¿Ah? serían los Tomografía. sábados en topografía avanzada. Ah, ya, con el profesor, ¿Está bien? Corral. ya. Como le digo, a mí no me han dicho ninguna cosa y yo tengo que seguir funcionando, salvo que me vayan a preguntar alguna cosa, etcétera, etcétera. Entonces, por eso le digo, yo no sé qué va a pasar, pues si vamos a seguir online. La prueba tiene que ser, alguien me preguntó por la fecha de la prueba. Déjeme ir a ver eso también, para dejarlo claro. Aquí está la programación de ustedes. Aquí está la fecha, vos. La persona que me preguntó, por favor.
Aló, la persona que me preguntó está por ahí. Profe, ¿Sí? sobre lo que está hablando recién, entonces la prueba va a ser en qué formato. Online, pues, la primera. Entraría en los... Mismo tema que el Profesor, semestre pasado. ¿Ah? Primera prueba individual, la segunda puede ser algo grupal. Claro, la primera, a ver, la primera prueba es de carácter online, individual, usted la contesta, tiene un cierto tiempo y una vez que termine la última persona, a los 15, 20 minutos usted tiene su nota en la casa. Yo lo alimento con las preguntas correctas, etcétera, etcétera. Y estaría entrando todo esto lo que está acá, hasta la ley de Ampere. profesor, la prueba sería formato cuestionario. Claro, con alternativas, letra A, B, C, D, como corresponde. Y tiene un cierto tiempo para poderla responder. Ya la segunda prueba es de carácter grupal, donde usted tiene que responder ciertas preguntas que yo voy a hacer, el grupo de trabajo, igual cosa la tercera. Gracias, profe. Ahora yo no sé si esto va a ser así, va a continuar online o va a tener que ser presencial, usted va a tener que rendir la prueba en forma, no lo sé, pues, pero yo estoy funcionando con lo que tengo hasta este momento. A mí no me han citado, no me han llamado, no me han mandado un correo para ver cuál va a ser el tipo de prueba, si tengo que ir a la sala de clase, tengo que tomar las pruebas en forma, ¿me entiende? No lo sé. Hasta ahora, hasta este momento, hasta el 28 de septiembre no lo sabemos. ¿Les queda claro entonces la situación? Y esto está en la programación académica de la asignatura, que está está adelante en las informaciones generales, no sé si la vieron. Aló, Sí, profe. ya pues ahí está el documento y esas son las fechas y esto se termina el 30 de diciembre. Hace rato ya. Sí, pues está hace rato lo tengo ahí, pues sí, eso no ha variado. Ahora que esto vaya a ser online, que esto vaya a ser de grupos de trabajo, que vaya, tú tengas que entregármelo a través del computador o la prueba se toma de carácter individual y esto vaya a cambiar, no lo sé, pues. Es harto complicado estar cambiando las cosas en el camino, ¿me entiendes? Porque hay gente que ha tenido problemas, ha perdido su trabajo, no tiene cómo movilizarse. Hay gente que tiene que trasladarse, por ejemplo, en el caso de los jóvenes, tienen que trasladarse de su ciudad acá, tendrán que arrendar un departamento y no sé si les van a poder arrendar un departamento por 1 o 2 meses. ¿Qué pasa con el casino? Hay toda una cuestión de logística detrás de esto, de las decisiones que toma la universidad, y hay gente pensando en esto. Así que esa es la respuesta que yo le puedo dar hasta el momento. Bien, vamos hoy día a concentrarnos fundamentalmente en lo que es la ley de Ampere. Voy a ir al PPT. John, acaban de votar. Acaban de votar, dijeron que sí al cuarto retiro, 94 votos. Ya, jóvenes, vamos a retomar un poco lo que es la ley de Ampere porque es bastante importante. Ya. Nosotros, así como la ley, nosotros cuando vimos campo eléctrico, nosotros teníamos dos alternativas para poder evaluar lo que era el campo eléctrico. Uno era mediante, para que usted vea la comparación, una forma era hacerlo mediante todos los aspectos geométricos, etcétera, etcétera, con diferencial, o cierto, una serie de cosas, principio de superposición, etcétera, etcétera.
Pero cuando había una cierta simetría de campo eléctrico, usábamos el artificio Gauss, que era la integral cerrada de E.ds igual a la carga neta encerrada partido por epsilon 0. Y era fácilmente evaluable, ¿cierto?, esa integral, ya sea en alambres coaxiales, en tubos o esferas concéntricas. Lo mismo sucede acá, ¿cierto?, con lo que es el campo magnético. El campo magnético yo tengo dos formas de poderlo hacer. Uno de los artificios, ¿cierto?, de la ley de Biot-Savart, que dice que si yo tengo un alambre irregular y quiero calcular el campo magnético a una distancia r, formando un ángulo θ con el alambre, debido a ese elemento de corriente, obviamente uso el artificio, como tengo un pequeño representante, entonces obtengo un pequeño diferencial de campo magnético que es de B, nu sub 0i, partido por 4pi de L cruz R, partido por R cruz, donde nu sub 0 es 4pi por 10 a la hora menos 7 Tesla metro ampere. Entonces aquí lo que era, y eso fue lo que reforzamos en la última clase, ¿cierto?, donde mostré varias formas de poder calcular el campo magnético usando el producto Cruz. El dl, ¿cierto?, es un elemento de longitud que va en la misma dirección de la corriente y r es la distancia de ese elemento al punto P. Y el dl cruz r era dl por r por el seno del ángulo que forman los dos vectores. Y en algún lugar, ¿cierto?, era seno de 0 grados, seno 180 grados, seno 90 grados, para diferentes tipos de situaciones. Y eso fue lo que trabajamos en la última clase. Y yo le subí un PPT, ¿cierto?, con varias simulaciones o problemas que yo he preguntado durante los semestres. Eso usted lo tiene. ¿Se recuerda de eso, no? Sí, profe, lo de la Ya. semana pasada. Listo, perfecto. Eso es. Pero existe otra herramienta, ¿cierto? Y ahí está. Entonces ahora aparece lo que es el campo magnético, ¿cierto?, que se puede hacer a través de la ley de Ampère y que nos permite obtener dicho campo de una forma mucho más simple cuando existen condiciones de simetría. Entonces lo que tú tienes aquí es un alambre recto que lleva una corriente del conductor y tú quieres evaluar el campo magnético a una distancia r. Y el elemento de longitud apunta, ¿cierto?, apunta en esa dirección, y para saber, ¿cierto?, el sentido de circulación, tú tomas el alambre con tu mano en forma virtual. Ahí el dedo gordo apunta hacia allá, entonces el dl estaría saliendo perpendicular hacia mis ojos. ¿Ya? Lo que pasa es que ahí está en una perspectiva distinta, el dl, y el campo magnético también es tangente a esa trayectoria. Entonces, ¿qué es lo que dice? Que la circulación a través de ese círculo cerrado es B.dl es igual al mi sub 0, que es una constante, por la corriente encerrada. Y recuerde usted que el producto punto, ¿cierto?, es la magnitud del primer vector por la magnitud del segundo vector. Fíjese bien, usted pasa de una notación vectorial a una escalar, por el coseno del ángulo que forman los dos vectores. Entonces, en este caso, aquí usted tiene un alambre que viene saliendo la corriente hacia afuera, usted ve un puntito, y usted toma el alambre, o este conductor, usted lo toma de esta manera, con la regla de la mano derecha, la corriente, el dedito gordo apunta hacia afuera, y el sentido de circulación va en sentido antirreloj. Y usted ahí lo genera para cada punto de longitud de L, y ahí usted tiene el B, que es el campo magnético que es tangente a esa trayectoria. Entonces pues vamos a hacer la evaluación, la suma de todos esos pequeños elementos de longitud, y cuando tú evalúas todos estos pequeños elementos de longitud, lo que obtienes es la trayectoria que está en negro, que es el perímetro de un círculo de radio R a una distancia R. Entonces aquí te queda el B.dl, que es la magnitud del primer vector por el segundo, por el coseno del ángulo que forman los dos vectores. ¿Qué ángulo forman los dos vectores, tanto el azul como el café o el gris este? Un ángulo de 0 grados. Y coseno de 0 grados vale 1. Entonces tu notación vectorial se transforma en una notación escalar. El B es constante, porque estoy evaluando a la misma distancia R, y ese B puede salir fuera de la integral. Y te queda, ¿cierto?, la integral cerrada de B.dl. ¿De acuerdo? Y cuando tú evalúas o sumas todas las integraciones o sumas todas las contribuciones de esos pequeños elementos de longitud, a través de esa circulación lo que obtienes es el perímetro. 2πr, y eso es igual a nu sub 0 por la corriente que encierra. Y de ahí el 2πr está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo, y te queda que el campo magnético es nu sub 0 que es la constante de permitividad, que vale 4pi por 10 a la hora menos 7, por la corriente partido por 2πr en alguna dirección.
y eso es un vector unitario. Por eso que aquí había una flecha, un vector, y por lo tanto tienes que colocarle un vector unitario en alguna dirección, apuntará. Puede que sea el eje X, el eje Y, el eje Z, o otro vector. Y eso es el campo magnético producido por un alambre, ¿cierto?, que lleva una corriente I a una distancia R. Y eso se puede hacer mediante el artificio. Y las líneas de campo magnético, ¿qué es lo que haces tú para poder evaluar? Tú tomas con tu mano derecha, lo estoy mostrando acá, el alambre, ¿cierto? La corriente va hacia arriba, el dedito gordo apunta hacia arriba y la curvatura de tu dedo te da la dirección del campo magnético. Obviamente, si tú cambias de polaridad los cables que producen la corriente y la corriente apunta hacia abajo, ahora hay que tomar el alambre en este otro sentido, ¿cierto? El dedito gordo apunta hacia abajo y por lo tanto la circulación, las líneas azules cambian, ¿no es cierto?, 180 grados respecto a la situación inicial. Y ahí está el experimento. Lo que uno hace, coloca un alambre recto largo de cobre y coloca algunas brújulas, ¿cierto?, para indicar el sentido, y después coloca limaduras de hierro, y esas limaduras de hierro tienden a formar círculos concéntricos alrededor del alambre. Y si son brújulas, apuntarán en una dirección determinada, ¿cierto?, formando en un círculo en sentido antirreloj, y si cambio de circulación la corriente, las brújulas cambian 180 grados en sentido contrario. Y eso es lo que uno hace a veces en el laboratorio. Y aquí tenemos algunos casos especiales aplicados a un alambre coaxial. Por ejemplo, si tú tienes un alambre coaxial de radio exterior R, y tú quieres evaluar, y que ya es una corriente, y tú quieres evaluar a una distancia radial menor que el radio en cuestión, en ese tipo de circulación, el campo magnético es la corriente que trae el alambre partido por 2pi r cuadrado por r, donde r minúscula, ¿cierto?, es la distancia radial a la cual tú haces la evaluación. Si tú la haces para un radio mucho mayor que el radio, una distancia radial mucho mayor que el radio, el campo magnético que te queda I partido por 2pi r para un alambre coaxial. Entonces usted lo que tiene que anotar en su formulario: campo magnético debido a un alambre coaxial, cuando yo hago la evaluación al interior del alambre que trae una corriente I. Esa es la evaluación del campo magnético. Cuando yo evalúo afuera del radio de la situación, el campo magnético es I partido por 2pi r, donde r es la distancia. Si yo tengo un solenoide y hago la evaluación para esta trayectoria, el campo magnético, ¿cierto?, es N por nu sub 0I al interior del solenoide. ¿Y qué es lo que es N? Es el número de espiras partido por unidad de longitud, ese N que aparece ahí. Entonces tengo que contar el número de espiras, 1, 2, las que están encerrando en esa circulación. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 espiras. Entonces esto sería 8 dividido por esa longitud L. Y tengo entonces el número de espiras que estoy abordando. Y el campo magnético al interior es constante. ¿Se da cuenta? Son líneas paralelas en cuestión. Entonces esto yo lo tengo que anotar para... Lo primero que tengo que anotar, ¿no es cierto?, que el campo magnético para un alambre que lleva una corriente y una distancia radial es esa expresión. Para el caso de un cilindro coaxial, yo tengo que hacer una figurita, un dibujo, y anotar las expresiones. Para un solenoide es lo que aparece ahí. Y para un toroide, ¿cierto?, es una argolla de un elemento conductor, lo enrollo con un alambre, la corriente entra por ahí, circula, ¿cierto?, en este sentido, va circulando, 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 y finalmente hacia allá. Entonces hacemos, el radio interior es A de esta argolla, el radio exterior es B. Entonces lo que yo voy a hacer la evaluación a una distancia entre A y B. Ahí. Y para un radio mayor que A y menor que B, ¿cierto?, la corriente que está ahí es el número de vueltas que por la corriente, y eso te da un valor de ni sub 0 NI partido por 2pi r en alguna dirección. Y casos particulares, para una R menor que A, o sea, hago la evaluación aquí, el campo magnético vale 0 porque no tengo corriente que estoy atrapando, y para una R mayor que 0 también vale 0 porque tengo corrientes iguales, corrientes que salen, ¿cierto?, y corrientes que entran, y por lo tanto el campo magnético vale 0. Y para un radio entre B y A, un radio medio, el campo magnético es uniforme en el interior y tiene esa estructura. Entonces yo tengo que ver, si me están preguntando por un cilindro coaxial, un solenoide o un toroide. Y esas cosas yo los tengo que anotar y hacerme un dibujito para anotar la diferencia.
Y aquí algo importante. Aquí lo que tengo, ¿cierto? Es dos alambres que llevan corrientes I sub 1 e I sub 2 y que están separados a una distancia R. Entonces vemos qué es lo que le pasa a uno bajo la presencia del otro. Tengo un campo magnético debido al alambre 1, ¿cierto? A una distancia R y el otro también a una distancia R. Entonces las fuerzas laterales que sienten uno es I2, L2 por el campo magnético que le produce el 1 en el 2, ¿cierto? Y eso te queda en I sub 0, el producto de las corrientes partido por 2 pi R menos J, y el otro te queda J. Es decir, cuando yo tengo dos alambres que llevan corrientes en un mismo sentido, los alambres C, ¿qué pasa con las fuerzas laterales? Los alambres tienden a juntarse. ¿Ya? Y por esa razón, dice acá, conclusión, dos corrientes paralelas por las que circula una corriente se atraerán si las corrientes circulan en el mismo sentido, mientras que si las corrientes van en sentido contrario, los alambres tienden a juntarse. Es decir, aquí, como estos tienden a juntarse, entonces estas guatitas quedan hacia adentro. Tienden a juntar unas guatitas. Entonces yo los tengo que tensar mucho para evitar que se junten. Si las corrientes las cambio de sentido, entonces la guatita ahora viene para afuera, tienden a repelerse, tienden a separarse los alambres. Por esa razón, no sé si alguien de ustedes ha trabajado con una empresa, por ejemplo, el montaje de postes o de estos tipos de cables. Los postes que traen un orificio en la parte baja, pero arriba, donde tienen que instalar, ¿cierto?, las bisagras o los soportes, las cosas, vienen con unos hoyos ya predeterminados. Entonces los tipos que lo que hacen, toman el sujetador, hacen pasar digamos, los pernos, los tornillos, lo atrincan, ¿no es cierto?, y después, ¿no es cierto?, conectan los cables. ¿Y por qué razón? Porque la gente sabe, ¿cierto?, la magnitud de las corrientes, porque fíjense bien que estas fuerzas son directamente proporcionales al producto de las corrientes e inversamente proporcionales a la distancia de separación. Entonces ellos saben las corrientes que van, y si son corrientes de igual magnitud, tratan de dejarlos separados y los tensionan con unas máquinas especiales. Donde hay zonas de viento, que le colocan unos separadores, unas maderas, ¿cierto? Lo atrapan con unos tornillos para evitar que se junten, o le colocan unas cosas enroscadas que vinieron a colocar aquí al condominio porque había mucho viento y se vino a colocar en unos cables para evitar que se juntaran y pudiera producir un cortocircuito. Entonces hay que tener cuidado. Si los alambres van con corrientes de igual sentido, tienden a atraerse; si van con sentido contrario, tienden a repelerse. Y por eso todo eso está predeterminado. Obviamente la separación de dos alambres o tres alambres que pasan por una corriente de alta tensión es mucho mayor, porque obviamente las corrientes que llevan son mucho mayores. Entonces por eso la separación. Y a pesar de todo eso, los cables que son normalmente de aluminio, por la densidad lineal de masa que les colocan, tienden a juntar, ¿cierto?, una guatita, porque van desde una punta del cerro a la otra punta del cerro. Entonces obviamente tienden a juntar, a hacer una guatita, que es una catenaria. Hay una ecuación diferencial sobre esa forma del cable, y tienden a separarse o a juntarse si llevan corriente de igual magnitud o sentido contrario. No sé si alguien tiene alguna consulta de esto. ¿Alguna consulta, alguna duda? Y aquí está la definición de lo que es un ampere, ahora visto desde el punto de vista del campo magnético. Es la intensidad de corriente que circula en un mismo sentido por dos conductores paralelos muy largos, 1 metro, y que produce una fuerza atractiva de 2 por 10 elevado a menos 7 newton por cada metro de longitud. Entonces esa es otra definición de un ampere, pero visto desde el punto de vista, ¿cierto?, de la fuerza lateral que sienten dos alambres que llevan corriente en igual sentido. ¿Preguntas, dudas de esto para desarrollar algunos ejercicios? No, profe, dele nomás. Ya, pareciera ser que no hay consulta. Lo vamos a hacer aquí de alguna manera también.
A mí ya ni me queda plata en la AFP, pero bacán igual. Entonces con esta información que yo ya la había leído en algún momento, lo refrescamos y con eso ahora podemos desarrollar entonces algunos ejercicios para que quede mucho más claro. A ver si empiezo por aquí, esperemos un poquito. Ya vamos a empezar por el primero, por el 2. Dice acá, sabemos que por un solenoide vacío de 5 centímetros circula una corriente de 2 amperes y el campo magnético creado en su interior es de 0,1 Tesla. ¿De cuántas espiras está compuesto el solenoide? Solución, el largo vale 5 centímetros. Esos 5 centímetros los paso a metros, 0,05 metros. La corriente que lleva es de 2 amperes. El campo magnético al interior es 0,1 Tesla. Y la condición del medio en el cual mi sub 0 vale 4 pi por 10 a la menos 7 Tesla metro, amper o metro kilogramo partido por coulomb cuadrado, y n es el número de vueltas que tiene. Entonces ya sabemos que para determinar el número de espiras basta con aplicar las fórmulas del campo magnético generado por el interior de un solenoide y sustituir los valores. Y sabemos ya, lo acabamos de ver, que esto es igual a nu sub 0 I por n partido por L, donde n es el número de espiras partido por unidad de longitud. Y despejamos en el número de espiras, L está dividiendo, pasa multiplicando, te queda el campo magnético por la longitud, partido por nu sub 0 I. El campo magnético vale 0,1 Tesla, el largo 0,05 metros, μ 4 pi por 10 a la menos 7, lo que dice acá metro, kilogramos, coulomb cuadrado, o Tesla metro amper, y esa en la corriente son 12 amperes. Si tú arriba multiplicas 0,1 por 0,05, eso te queda 5 por 10 a la menos 3, arriba, y abajo te queda 4 por 3,14, exponente a la menos 7, por 12, eso te queda 1,5072 por 10 a la menos 5. ¿Ya? Y si tú haces la división entre 0,05 y eso te queda 332 espiras. Aquí está 0,1 Tesla, aquí le puse las unidades por 0,05 metros, 4 por 3,14 por 10 a la menos 7 Tesla metro amper por 2 amperes. Y si tú haces eso te queda aproximadamente 332 espiras. O sea, te quedan vueltas de alambre que tiene ese solenoide. Entonces tenemos una aplicación directa de lo que acabamos de ver. ¿Pregunta, duda esto? No, No, profe. profe. Ya. Acá tenemos otro problema. Puros problemas no les doy a ustedes, pues jóvenes, pero bueno, es la aplicación directa de las cosas que estamos viendo. Una corriente eléctrica rectilínea crea un campo magnético, entonces tengo que pensar en un alambre recto de 4 por 10 elevado a la menos 4 Tesla en un punto situado a 3 centímetros de dicha corriente, que sería la distancia radial, ¿o cierto?, del alambre. ¿Cuál es la intensidad de corriente eléctrica? ¿Hacia dónde está dirigido el campo magnético en los puntos situados a la derecha y a la izquierda del conductor rectilíneo? Si el conductor se encuentra orientado verticalmente y la intensidad asciende hacia arriba, entonces tenemos la solución, datos, el campo magnético vale 4 por 10 a la menos 4 Tesla, el radio 3 centímetros, 3 por 10 a la menos 2 metros. Resolución, si tenemos en cuenta la expresión del campo magnético creado por una corriente eléctrica rectilínea y despejamos el valor de la intensidad, tenemos que, ahí estamos, el campo magnético, el nu sub 0 I partido por 2 pi r. Despejamos la corriente, el 2 pi r está multiplicando, r es la distancia donde se hace la evaluación, te queda b por 2 pi r partido por nu sub 0. El campo magnético vale 4 por 10 elevado a la menos 4 por 2 pi por el radio, 3 por 10 a la menos 2, aquí yo no multipliqué por 3,14 porque yo sé que abajo tengo 4 pi por 10 a la menos 7. Y si tú multiplicas y divides, eso te queda una corriente de 60 amperes. Arriba tiene Tesla por la distancia que son metros y abajo tiene Tesla metro amper. Se te van, tienes una división de fracciones, conserva el primero igual, toda letra o número está siempre dividido por uno y el otro se invierte.
amper, tesla, metro. Entonces ahí usted despeja, elimina los tesla, los metros, y eso le queda en amper, que corresponde a la corriente en cuestión. O sea, dimensionalmente eso estaría correcto. Y acá dice, si analizamos los siguientes, cómo serían los vectores de campo magnético que entran o salen en su pantalla. Entonces ahí usted tiene el conductor, que es vertical, la corriente va hacia arriba, y si usted lo toma con la regla de la mano derecha, a la izquierda, ¿cierto? Hágalo en su casa, por favor. Haga lo que yo estoy haciendo, usted toma el alambre, y a la izquierda del alambre usted ve puntitos. ¿Eso qué significa? Que el campo magnético viene saliendo perpendicular desde la hoja o desde la pantalla de su computador hacia sus ojos. Y si da la vuelta completa, en el otro extremo, que es el lado derecho, usted tiene cruces. Y esas cruces significa que el campo magnético se está metiendo perpendicular a la pizarra. Usted está viendo la parte trasera de la flecha. En el caso izquierdo, a la izquierda del alambre, usted lo que está viendo, ¿cierto?, es la puntita del vector campo magnético. Recuerde que los campos vectoriales se representan por flechas. ¿Preguntas, dudas? No, profe. Ya, continuamos entonces. Vamos con el problema 4. Dice que ahí tenemos dos corrientes rectilíneas y paralelas. La primera es una corriente de 30 amperes, la otra de 60 amperes. Se encuentran en el vacío separadas 6 centímetros de distancia. Determinar el campo magnético generado en un punto medio en medio de ambas corrientes. Si I sub 1 y sub 2 tienen el mismo sentido, e I sub 2 y sub 2 no tienen el mismo sentido. Entonces las corrientes son I sub 1 30 amperes, I sub 2 60 amperes. La distancia de separación entre ambos alambres rectilíneos de 6 centímetros. Obviamente los divides en 2, te queda 3 centímetros, 0,03 metros, donde tienes que hacer la evaluación. Entonces dice, para calcular el campo magnético en el punto medio entre ambas corrientes debemos aplicar el principio de superposición, ¿cierto? Esto implica que en primer lugar hay que determinar el campo magnético creado por una de las corrientes en dicho punto medio, utilizando la expresión del campo generado por una corriente rectilínea. Entonces, ya sabemos que el campo magnético, ocupando la ley de Ampere, ¿cierto?, es para un alambre recto a una cierta distancia radial de 1 o de sub 2, es directamente proporcional a la constante, en mi sub 0 por la corriente 1 partido por 2pi de 1. Esto vale 4pi por 10 a la menos 7, la corriente que lleva es de 30 amperes, abajo te queda 2pi por la distancia de 0,03, y eso te da 2 por 10 a la menos 4 Tesla, que es el campo magnético. También se puede expresar en Weber partido por metro cuadrado. Y el campo magnético 2, la misma expresión, ahora vale 4pi por 10 a la menos 7, la corriente vale 60 amperes, partido por 2pi por 0,03, y eso te da un valor de 4 por 10 elevado a la menos 4 Tesla. Eso sería la magnitud, ¿cierto?, que producen ambos alambres que llevan corrientes de 30 y 60 amperes respectivamente. Entonces tenemos que resolver esto, primero que nada, si las corrientes tienen el mismo sentido. Entonces, si tienen el mismo sentido, ambas corrientes van hacia arriba. Esta distancia de separación, ¿no es cierto?, es de 6 centímetros. Y lo tengo que hacer en el punto medio. 3 centímetros y 3 centímetros. Entonces lo que hago es tomar, usando la regla de la mano derecha, tomo el alambre que está, el alambre que lleva la corriente I1, y la evalúo, ¿cierto?, en el punto en cuestión, punto medio. Y ahí el campo magnético se mete hacia la pizarra. Va hacia el interior. Y en el otro caso, ¿cierto?, el campo magnético, debido a I sub 2, en el punto medio sale hacia afuera. Entonces ahí tú tienes dos vectores, uno saliendo hacia afuera y el otro apuntando hacia adentro. Entonces tienes la diferencia de los vectores, es la resta entre ellos. Entonces aquí lo que se hace es lo que apunta hacia afuera menos lo que apunta hacia el interior. Recuerden que ya los pusimos de acuerdo, no sé si el semestre pasado primero la que apuntaba hacia la derecha menos lo que apuntaba hacia la izquierda. Aquí en este caso lo que apunta hacia afuera menos lo que apunta hacia afuera. Esto implica que al tratarse de vectores, el módulo del campo magnético es la resta del módulo, del mayor módulo y del menor, y su sentido será el de mayor. Entonces el campo magnético total es el mayor menos el menor. Lo determinaron de esa manera, 4 por 10 a la menos 4 Tesla, menos 2 por 10 a la menos 4 Tesla, y eso te da un valor de
2 por 10 elevado a la menos 4 Tesla, que sería la diferencia entre el morado y el verde, y sale perpendicular de tus ojos hacia afuera. Si las corrientes tienen sentidos distintos, entonces tendrán que tener, ¿cierto? Uno apunta hacia arriba, tomo el alambre, ¿cierto? Siguiendo la situación, y evalúo, ¿cierto? Y ahí estaría el B1. El B1, ¿cierto? Sería el que está con color verde apuntando hacia el interior, y si lo hago ahora, el sentido de la corriente es hacia abajo, ¿cierto? Entonces eso te genera te genera un vector, ¿cierto? A la derecha usted mira, oiga, está saliendo, aquí en esta zona está saliendo hacia afuera, claro, pero el punto de evaluación es entre los alambres, no a la derecha del alambre y sus dos, y ni a la izquierda de ellos, es en el punto medio. Entonces obviamente ese vector da la vuelta y los dos ahora se suman. Los dos vectores, ¿cierto?, apuntan en el mismo sentido. Entonces ahora es la suma de los dos, y eso te queda 6 por 10 elevado a la menos 4 Tesla. Ahora si esto fue apuntando hacia afuera, fuese una distancia, por ejemplo, un vector y, el eje unitario y, entonces esto sería y tongo, y esto sería menos y tongo, porque estaría apuntando hacia el interior de la hoja de papel. ¿Preguntas, dudas? ¿Consultas? No, profe. Dale no. Ya, y el resto que dice por ahí, no hay partido de la Champions hoy día, po. Ya lo hubo ya. No, profe, dele nomás. Ya. Yo tengo que hacer la consulta porque si alguien me dice tengo alguna duda, alguna consulta, yo, como fue el caso de su compañero que me pidió aclarar ciertas cosas, yo lo hago. Si alguien no me dice nada, todo bien, profe. ¿Te das cuenta? Entonces yo cumplo con decir eso y pregunto. Si alguien no responde y me doy mi tiempo y nadie consulta, yo sigo adelante. Y si los que están escuchando me dicen que no hay problema, continuamos adelante, pero debo dar el respiro para que la gente, si tiene alguna duda, alguna consulta, me la haga. Bien. Aquí tenemos otro problema, el 5, dice en qué punto situado próximo a dos corrientes rectilíneas separadas 50 centímetros y situadas en el vacío, cuyas intensidades circulan en el mismo sentido con su correspondiente valor I sub 1, 2 amperes e I sub 2, 4 amperes, se anula el campo magnético. Entonces la distancia de separación entre los alambres, igual que en el caso anterior, dos alambres que ahora están separados 50 centímetros, llevan corriente, ¿cierto?, en el mismo sentido, o sea, estamos en esta situación, las dos, por ejemplo, van hacia arriba o las dos hacia abajo. Ahí yo tendría que mostrarte un dibujo para que te quede claro. 50 centímetros, esos 0,5 metros, la corriente 1, 2 amperes, y sus 2 vale 4 amperes. Y el campo magnético, ¿cierto?, para el cual el campo magnético vale 0. Ahí estamos hablando de la magnitud o módulo, por eso no le pongo vector, porque eso yo debería colocar ahí un 0 vector. Recuerda que el 0 vector tiene 0 componentes I, 0 componentes J y 0 componentes K. Estoy hablando del número. Resolución. Si llamamos B1 al campo magnético creado por la corriente I1 y B2 al campo magnético creado por la corriente I2, según el principio de superposición, el campo magnético creado para cada punto próximo a ambas corrientes será la suma de ambos creados por cada una de ellos o individualmente, que fue en este caso. ¿Ya? Que es la suma entre ellos. Entonces el principio de superposición es la suma de ellos. Si queremos calcular el punto en el que se anulan, entonces esto te queda 0 igual a B1, B2, o sea que B1 igual a menos B2. Es decir, B1 y B2 tienen que tener el mismo módulo y dirección de sentido opuesto, o sea, tienen que ser este tipo de situación. Una corriente subiendo y otra bajando para que el campo magnético sea nulo en cuestión. Entonces, si realizamos la situación, ahí están las corrientes van hacia arriba, la distancia de separación, y hace usted la evaluación. A la izquierda de los alambres,
entre los alambres y a la derecha de los alambres. Entonces, si usted toma el alambre 1 con su mano derecha, usted tiene, ¿cierto?, ahí el verde apuntando hacia afuera. Y si usted quiere ver, ¿cierto?, en este punto, cuál es el accionar de la corriente I sub 2, usted hágase una ampliación, pues. Toma el alambre I sub 2 y despláyese un poquito más allá, ¿cierto? Esto que estoy indicando aquí, ¿cierto? Despláyese un poco más allá y tiene el otro vector en cuestión. Y esos dos vectores, ¿qué pasa con ellos? ¿Se suman o se restan? Se suman. Se suman. Por lo tanto, ahí es imposible que pueda ser, ¿cierto?, el campo magnético nulo, producto de la primera circulación y la segunda circulación. Si usted hace el mismo proceso, aquí en este punto, el color lila o morado, ¿cierto?, apunta hacia allá, y si usted hace una extrapolación del segundo alambre en este punto, también apunta para allá, y los dos se suman, ¿se da cuenta? Apuntando hacia el interior de la hoja. Esto puede ser el vector unitario I. Y Buenas noches. Perfecto, hola, buenas noches, Jalil, un gusto. Perdón. Oye, Jalil, apaga el micrófono. Ya, pensé que estaba llamando a los diputados ya para celebrar. Y acá, y acá tiene el verde, apuntaría en ese punto hacia el interior, y si usted toma el otro, ¿cierto?, estaría apuntando también hacia afuera. Entonces ahí hay un posible punto donde los dos se anulan. Entonces, para que los campos magnéticos deben ser igual, deducción, entonces usted tiene ni sub 0 para el alambre 1, ni sub 0 por I sub 1 partido por D sub 1, y el otro tiene ni sub 0 por I sub 2 partido por 2pi sub 2. De ahí usted simplifica el ni sub 0, los 2pi le queda que I sub 1, ¿cierto?, partido por D sub 1 es igual a I sub 2 partido por D sub 2. Y le queda que la suma de las distancias es de 1 más D sub 2. Porque la distancia D que está aquí es la distancia de 1 más de 2, ¿o no? La distancia total de separación es lo que aporta a la distancia del punto de evaluación de 1 más D sub 2, le da la distancia D. Entonces, si usted se da cuenta, tiene un sistema de dos ecuaciones, I1 partido por D1 igual a I sub 2 partido por D sub 2, y tiene que D vale de 1 más de 2, pero la distancia de separación total es de 50 centímetros, ¿no? Esa distancia de separación, 50 centímetros. Ahí está, o 0,5 metros. Y además las corrientes I1 y sub 2 valen 2 y 4. Entonces usted reemplaza el 2 partido por D sub 1, el I sub 2 vale 4 partido I sub 2, y la suma de ellas 2 le da de 1 más de 2. Entonces, aquí lo que se hace es tomar la primera ecuación, 2 partido por D1, eso es igual a 4 partido por D sub 2. Pero D sub 2, si usted lo saca, despeja de ahí D sub 2, le queda 0,5 menos D1. Entonces puede usted multiplicar cruzado, esto le queda 2 por 0,5, que es 1, 2 por menos 2 D sub 1, le queda menos 2 D sub 1, y esto le queda 4 D sub 1. Lo pasa para allá, le queda 1 es igual a 6 veces de 1, o sea que D sub 1 es igual a un sexto, o sea 0,17 metros, y si usted reemplaza la relación 0,5 de 1 más D sub 2, le queda 0,5 más 0,17 igual a D sub 2, y la diferencia le queda 0,33. Es decir, esas son las distancias a las cuales el campo magnético se hace 0. Si usted suma de 1, 0,17 más D sub 2, 0,33, le queda los 0,5. ¿Preguntas? Profe, en ese caso habría que analizar el sentido de las corrientes o del campo eléctrico Claro, y del campo magnético, o sea, el campo magnético y superponerlo y encontrar el punto Claro, donde se anula. y por eso aquí hay un análisis de tipo cualitativo para ver, ¿cierto?, la dirección de los vectores, ¿te das cuenta? Entonces es imposible que aquí el campo magnético, los dos aportan al lado izquierdo del alambre 1, los dos aportan, y por lo tanto los dos se suman. Y acá también los dos aportan y los dos se suman. Pero aquí hay una posibilidad, ¿cierto?, de diferencia, en el cual el campo magnético sea nulo. Y es un punto en el cual la distancia de evaluación del alambre 1 de 1 y de sus 2 es igual a D.
y ahí usted evalúa la situación de los campos magnéticos para que sean iguales y le quede esa relación. Pero tiene que hacer un análisis de tipo cualitativo para un análisis de tipo vectorial. No, ¿Ya? pues, profe, muchas gracias. Ok. Todos estos problemas no los había analizado yo, ¿verdad? No. Pero esto No, ya profe. pero usted los tiene en la web, en el aula. ¿No se lo había explicado? Sí. Entonces yo más ratito lo que voy a hacer, o mañana, le subo el video y la rectificación de las leyes de Kirchhoff. ¿Ah? Lo que yo hice hoy día, le expliqué a su compañero. Ya. Hay una intensidad de 4 amperes que circula por un solenoide de 25 centímetros de longitud, entonces conformado por 3.200 espiras de 5 centímetros de radio. Determinar el campo magnético en el interior del solenoide si este está completamente vacío. Entonces la corriente que lo lleva es de 4 amperes, el largo son 25 centímetros, 0,25 metros. En el caso anterior, ¿cierto? Habíamos determinado el número de espiras que era nuestra incógnita. Aquí son 3.000, te la dan, 3.200 espiras, el radio 5 centímetros, 0,05 metros. Entonces aplicamos la ecuación para un solenoide, ya le dije ya, que usted se tiene que hacer una especie de resumen, ¿no es cierto? Un solenoide, un toroide, un alambre coaxial, ubicado a ciertos puntos, ¿cierto? Y cuáles son las expresiones. Y aquí aparece, ¿cierto? El campo magnético, nu sub 0 y n por L, donde mu sub 0 es la permeabilidad magnética del medio en que se encuentra, dado que el material es el vacío, es 4 por 10 a la menos 7, entonces cambia de mu a mu sub 0. Ahí está. Entonces tenemos el campo magnético, mu sub 0 es 4 pi por 10 a la hora menos 7, Tesla metro ampere, por la corriente que es 4 amperes por el número de vueltas, n, es un número sin unidades, partido por la longitud 0,25, lo cual te da un campo magnético de 0,064 Tesla, que era lo que nos pedían. Luego dice el campo magnético en el interior del solenoide, si en el interior de este hay un material con permeabilidad magnética relativa, nu sub R, 1150. Entonces en esta ocasión, el solenoide posee en su interior un material, lo mismo que pasa con los condensadores, un condensador, ¿cierto?, de placas paralelas, normalmente está rodeado de aire, pero el colocar, ¿cierto?, un dieléctrico entre las placas del condensador hace que aumente su capacidad. Entonces aquí el colocarle un material y no tener vacío hace que aumente su campo magnético. Entonces en esta ocasión el solenoide posee en su interior un material distinto al vacío del que conocemos su permeabilidad magnética relativa. En este caso podemos aplicar la definición de la permeabilidad magnética, y la permeabilidad magnética es el producto, ¿cierto?, de nu sub t por nu sub 0. Entonces el campo magnético es esa multiplicación por la corriente, por el número de vueltas o espiras partido por L. Esto sería 1150, que es la permeabilidad relativa, por mu sub 0, que es 4 pi por 10 a la menos 7, por la corriente, por 3200, partido por su longitud 0,25 metros o 25 centímetros, y eso te da un campo magnético de 73,6 Tesla. Entonces te das cuenta, tú pasaste de un campo magnético de 73,6, o sea, de 0,064 Tesla, a uno de 73,6. Entonces el campo magnético aumenta al colocarlo, ¿cierto?, en el interior un material, ¿cierto?, distinto del vacío y que tenga una permeabilidad relativa, y hace aumentar su campo magnético. Luego dice la longitud del alambre que se ha utilizado para fabricarlo. Si cada espira tiene un radio de 0,05 metros, aplicando la expresión de la longitud de una circunferencia, 2 pi por r, podemos calcular cuánto alambre se necesita para construir una espira. Entonces, el largo de una espira es 2 pi r. Esto sería 2 pi por 0,05, son 0,31 metros. Por lo tanto, para 3.200 espiras se utilizarán el largo total de las 3.200 espiras, es multiplicar una de las espiras por 3.200 y eso obtiene 992 metros. Es decir, yo necesito para construir, estas espiras van una al lado de la otra, ¿cierto?,
muy pegaditas, de manera a tener, ¿no es cierto?, una configuración de enrollamiento estable. Pregunta, duda, consulta. Dale nomás, profe. Ya. Acá tenemos otro tipo de problemas, ya explicamos, ¿cierto?, lo que es la ley de Ampere. La ley de Ampere se aplica, ¿cierto?, cuando tengo una distribución, ¿cierto?, simétrica de campo magnético. Y cuando no lo tengo, ocupo el artificio Biot-Savart. Aquí tenemos, déjeme ver qué tipo de problemas tenemos acá. Ah, ya. Aquí tengo una variedad de problemas. En este caso tengo el equilibrio. Dice, la figura muestra un conductor recto, PQ. La masa del conductor de 50 gramos y su longitud 20 centímetros. Además, conduce una corriente de 5 amperes en ese sentido. Y está sostenido por dos cables aislantes dentro de un campo magnético uniforme de 0,1 tesla. Determine la magnitud de la tensión en los cables para que el conductor se mantenga en equilibrio. Entonces ahí usted tiene el campo magnético, que es producido por otra configuración a punta perpendicular a la pizarra. Tú colocaste un alambre de cierta longitud en forma perpendicular y hiciste pasar una corriente de 5 amperes desde el punto P al punto Q. Y esa cosa está colgando de dos alambres. Entonces este alambre se ve sometido a ciertas fuerzas. ¿Qué fuerza? Tengo la fuerza peso, la tensión, las dos tensiones en los cables, y aquí les puse el diagrama cuerpo libre, tiene las dos tensiones en los cables, tiene el peso y tiene la fuerza magnética. ¿Y cómo usted determina la fuerza magnética? Mediante la regla de la mano derecha, la que estoy mostrando aquí. ¿Ya? El campo magnético, que es este dedo, se mete hacia la pizarra, ahí está la cruz, la corriente va desde el punto P hacia el punto Q, este es el punto P y este es el punto Q, va en ese sentido, y la fuerza magnética hacia dónde apunta, el dedo gordo te da la fuerza magnética, apunta hacia arriba. Entonces, si tú haces el diagrama cuerpo libre, tienes la tensión T más la tensión T más la fuerza magnética menos el peso igual 0. ¿Cierto? Diagrama cuerpo libre. Entonces tienes 2T más la fuerza magnética menos el peso igual 0, y el peso tú lo pasaste hacia el otro lado. Entonces te queda T más T, te queda 2T, eso es igual a el peso menos la fuerza magnética. Y la fuerza magnética, ¿cierto? Lo vamos a hacer aquí. Lo vamos a hacer como corresponde, le vamos a poner un poquito más de talento a esta cosa. Entonces usted hace el diagrama cuerpo libre. Mis alumnos, ¿cierto? Se las ven ahí. Entonces colocamos eje de las Y. Sufren con los diagramas cuerpo libre. Entonces tenemos eje Y, en el eje X no hay nada. ¿Y qué tenemos? Tenemos la tensión T más la otra tensión en el otro cable, más la fuerza magnética, o le ponemos fuerza alambre, menos W. Y eso igual a 0. Entonces aquí le vamos a colocar donde W, no es el Wander por si acaso, eso es igual a M por G, el peso del alambre. Si tú tomas el alambre y lo masas, obtienes un peso, ¿cierto? Tienes la masa del alambre multiplicada por G. Y la fuerza sobre el alambre es igual a la corriente que lleva L cruz B. Y eso igual. Esa es la corriente y el L, ¿cierto? Es el elemento de longitud
del alambre que se toma en la dirección de la corriente por B, el producto cruz, ¿cierto? Eso es B por el seno del ángulo que forman los dos vectores. Entonces vamos a ir al dibujo original. Ahí tenemos. La fuerza magnética apunta para arriba, la corriente va para allá, y el largo del alambre también se toma. ¿Qué ángulo forma el vector longitud con el campo magnético? El largo del alambre va aquí, ¿cierto? Va en el 90. sentido de la corriente, y el campo magnético se mete la flecha hacia adentro. ¿Qué ángulo forman? 90 grados, ¿no? Como alguien Sí, dijo profe. por ahí. Seno 90 grados, ¿cuánto vale? 1. 1. Va. Vamos a colocarlo ahí como corresponde esa cosa. 1. Entonces eso te queda ILB, la multiplicación de la corriente por la longitud del alambre por el campo magnético. Ahí hay un por, no es el producto punto. Entonces, ¿qué te queda? Tenemos 2T. A esta ecuación le vamos a llamar asterisco ahí. Entonces, en asterisco, estoy reemplazando. Ahí. Le vamos a poner las flechitas para el lado. Eso significa que continúo el cálculo. 2T más la fuerza del alambre que te quedó. Eso que aparece ahí. Le agregamos el signo positivo. Y eso es igual a... Y eso es igual a W. W pasa hacia los lados y W vale mg. Ya, y lo que queremos saber, ¿cierto?, es la tensión en el cable. Entonces esto te queda... esto queda 2T. Va. Esto queda 2T. Igual, pasamos eso hacia el otro lado, se te queda mg. Y esto es menos ILB. Y de ahí despejamos la tensión. Entonces la tensión te queda igual a... eso que está ahí, partido en 2. Ya, vamos al problemita como tal, a reemplazar los datos. 50 gramos. Los 50 gramos los pasamos a kilogramos. ¿Cuánto te queda eso? 50 dividido en 1000. 0,05 kilogramos. Eso te queda Bueno. 0,05, ¿no? Ahí. Por G vamos a multiplicar por 10. Y estos son metros segundo cuadrado. Aceleración de gravedad. Y eso queda menos... menos ILB. La corriente, ¿cuánto es de la que está pasando? La corriente de 5 amperes. 5 amperes. Por el largo del alambre, y el largo del alambre son 20 centímetros, o sea, 0,2 metros. Y eso lo multiplico por el campo magnético. Y el campo magnético en el cual está sumergido es de 0,1 Tesla.
Y abajo eso te queda dividido en 2. Entonces eso te queda T igual a ¿cuánto? Ya. Entonces eso te queda 0,05. 0.05 por 10 igual 0,5. 0,5 ¿qué? Kilogramo metro segundo cuadrado, eso es Newton. Menos, y aquí te queda 5 por 0,2 por 0,1. 5 por 0,2 por 0.1. Eso te queda 0,1. 0,1 ¿qué? Amper metro. Esto es... aquí. Amper metro Tesla. Y eso te queda en 2. 0,5 menos 0,1, eso no lo puedo hacer, pero Tesla, ¿qué es lo que es? Newton amper por metro, ¿no? Sí. Esto es Newton, el Tesla, lo estoy descomponiendo en amper por metro. Ahí. Entonces, obviamente, se te va el Newton, el metro. Se te va el amper. Y eso te queda ¿cuánto? 0,5 menos 0,1 te queda 0,4. Por eso tengo que poner la rayita del divisor. Esto te queda 0,4 Newton. Y eso dividido en 2. Y eso te queda 0,2 Newton. ¿Qué sería la tensión entonces en los cables? Copiamos y lo pegamos acá para que mis alumnos tengan la... Ahí está, ¿ves? Entonces si a usted le entregan eso ahí, no es tan completo como lo que yo acabo de hacer, detalle con detalle, y ahí estaría entonces la resolución del problema. Si que usted lo quiere ver, ¿cierto?, como corresponde, con el diagrama cuerpo libre, las dos fuerzas apuntando hacia arriba, las tres fuerzas apuntando menos la otra, igual 0. Y eso le da 0,2 tela con el análisis dimensional y la fuerza lateral sobre un alambre que recorre, que es recorrido por una corriente en un campo magnético externo. Pregunta, duda de ese problema. ¿Está mucho mejor la explicación o no? ¿Dónde está acá? Sí. Sí, pues. Entonces eso, si quiere, se lo recorto eso mejor. Entonces usted cuando tenga ese tipo de cosas y lo quiera recortar, usted hace eso. Va a herramientas de imagen, toma ese bichito, mire. ¿Lo está viendo, no? Y le van a ir a recortar, mire. Qué maravilloso. Ahí. Y desaparece lo anterior. Entonces le puse de la segunda ley de Newton, el diagrama cuerpo libre, la suma de la fuerza igual 0. ¿Ves? Le queda mucho mejor. Preguntas de ese problema. Dudas, consultas. Bien, aquí tenemos otro ejercicio. Dice acá en la figura se muestra un conductor rectilíneo muy largo y un conductor circular de radio R por el cual circula una corriente eléctrica de intensidad I sub 1 igual a 1 amper. La corriente circula en ese sentido. Determina la intensidad y sentido de la corriente eléctrica que debe circular por el alambre rectilíneo para que el campo magnético en el centro de la espiral sea nulo. Entonces, yo lo que tengo que hacer, ¿cierto?, es evaluar el campo magnético hacia dónde apunta debido a esa corriente I sub 1. Tomo el alambre con la mano derecha y mis dedos gordos, ¿cierto? O la punta de mis 4 dedos hacia dónde apuntan, hacia el interior de la hoja, aquí en ese punto. Entonces ahí está, ¿ves? Eso genera un campo magnético con una cruz metiéndose a la pizarra. Esta distancia radial, ¿no es cierto?, es de un círculo de radio R, una espira, y está ubicado a una distancia 2R de un alambre circular.
Necesariamente la dirección del campo magnético generado por el conductor rectilíneo debe ser saliente en la espira. Claro, entonces para que sea saliente, para que aquí haya un círculo con un puntito, tomo el alambre que está aquí y la única forma, ¿cierto?, es que la corriente baje. Usted me dirá, oiga, pero los dedos aquí se meten a la pizarra. A la izquierda del alambre sí, pero a la salida del alambre, el otro costado, donde está la espira, sale, po. Entonces usted tiene aquí un campo magnético ahora con una cosita ahí, saliendo. Entonces, a ver si podemos hacer algo aquí, pero un poquito copiar para hacerlo de mejor manera, para que usted lo tenga clarito. Ahí. Entonces la corriente ¿cómo se llama esta cosa? No, no quedó muy buena esa cosa. Ahí está el alambre, entonces la corriente tiene que ir hacia abajo. Entonces esta corriente la vamos a llamar I2. ¿Va? Ahí está. Ahí está entonces la corriente sub 2. La corriente sub 2 tiene que apuntar hacia abajo de tal manera, ¿cierto?, que yo, al tomar, ¿cierto?, el alambre, esta, la curvatura de los dedos a la derecha en el círculo me genere vectores que estén apuntando hacia afuera y contrarreste, ¿no es cierto?,
los vectores que están en cruz apuntando hacia el anterior, de tal manera que el campo magnético se anule al anterior. Y ahí está. Entonces, necesariamente la dirección del campo magnético generado por el conductor rectilíneo debe ser saliente del centro de la espiral. Además, V2 igual a V1, la magnitud o módulo, donde V2 es la intensidad del campo magnético generado por el alambre rectilíneo. Entonces, obviamente, para que V1 sea igual a V2, aquí tengo el campo magnético generado por un alambre a una distancia 2R. Entonces, te queda N sub 0 y sub 2, 2pi por el radio. El punto de evaluación, ¿no es cierto? Estos 2R más R te queda 3R, ¿o no? Por eso que aquí aparece un 3R. Y el otro es el campo magnético producido por una espira circular, que lo vimos en la clase pasada, en sub 0i partido por 2R. Entonces te queda el R se van, te queda 6, nu sub 0 también se va, te queda I sub 2, partido por 2pi por 3, y el otro lado te queda un medio, ¿cierto? Te queda I sub 1 que vale 1 ampere, el otro vale 2, se va en la R, y te queda entonces que la corriente tiene que tener una magnitud de 3pi A. De 3pi, ¿cierto? Que sería la magnitud o módulo. Entonces aquí está la explicación. Ojo con esto, el campo magnético producido por una espira de radio R que lleva una corriente E es sin sub 0i partido por 2R. Eso lo vi, ¿cierto? Fue uno de los primeros ejercicios al evaluar, ¿cierto?, el campo magnético mediante la ley de Biot-Savart. Entonces esa expresión estaba dada, entonces usted lo utiliza aquí, ¿ve? Y ahí estaría entonces el resultado en cuestión. La corriente tiene que ser hacia abajo, de tal manera que los campos magnéticos producidos por ese alambre a una distancia 3R contrarreste, ¿no es cierto?, los campos magnéticos producidos por la espira a una distancia R debido a esa corriente que va en ese sentido. Preguntas, dudas, consultas. Aló. Aló. No hay nadie, parece. No, profe. ¿Estamos claros entonces? ¿Alguna duda? No. Ya. Por lo menos hay una persona que me responde. Aquí tenemos otro problema. No, profe, gracias. Dice, sabiendo que los símbolos representan las corrientes rectilíneas indefinidas perpendicular al plano del papel y el sentido indicado, determínese el vector campo magnético en el punto P. Entonces aquí usted tiene tres alambres. Un alambre, ¿cierto?, ubicado en el punto 00, que lleva una corriente de 4 amperes que se mete hacia la pizarra, perpendicular a ella. A la derecha de él, ¿cierto?, tiene un alambre a 4 centímetros de 5 amperes, cuya corriente, ¿cierto?, sale perpendicular hacia sus ojos. Y a 3 centímetros hacia arriba en el eje vertical, ¿cierto?, usted tiene un alambre que lleva una corriente saliendo perpendicular hacia sus ojos de 3 amperes. Lo que quiero que hacer es la evaluación en el punto P. Entonces, de hecho, ¿cierto?, esta distancia que está aquí en la diagonal es 5. 4 centímetros más 3 centímetros, te queda 25 centímetros y la raíz de 25 vale 5, ¿está claro? Entonces aquí tenemos que ver el principio de superposición, para eso empleamos la regla de la mano derecha. Veamos el campo magnético, ¿cierto?, que produce el alambre 1, que está aquí arriba, en el punto P. Y si tú tomas con la regla de la mano derecha, ahí, entonces la corriente viene saliendo a su ojo y se hace la evaluación en el punto P a 4 centímetros, el campo magnético le queda apuntando hacia arriba. El campo magnético producido por el alambre 2, abajo, ¿cierto?, está abajo, y en el punto P, aquí apuntando hacia la, ahí tangencialmente tangente, ¿cierto?, porque este es un círculo de esas características, le queda apuntando hacia allá. Igual cosa aquí, usted tiene un alambre, ¿cierto?, de un radio de 4 centímetros, y hay un vector que es tangente a ese punto y queda apuntando para allá. Y ese alambre 3 apunta hacia abajo, ¿cierto?, haciendo un ángulo teta, donde ese ángulo teta
también se repite acá. Y ese ángulo θ es conocido porque conozco la hipotenusa, conozco el cateto adyacente al opuesto, así que ese ángulo θ es conocido que se repite acá. Así que cuando haga la descomposición vectorial para B sub 3 será coseno del ángulo θ y seno del ángulo θ y θ es conocido. Ya ese ángulo θ, ¿cómo se puede conocer? Por ejemplo, decimos tangente de θ es cateto opuesto, 3 dividido, tiene que colocar paréntesis, a inverso tan, abre paréntesis, coloca usted cateto opuesto, que sería 3, dividido por la hipotenusa que vale 5, cierra paréntesis, igual. Y ese ángulo le vale 30,96 grados. O sea, es posible conocerlo. Entonces aquí tenemos la magnitud o módulo. Esto vale en I sub 0 por un alambre recto largo a una distancia, ¿cierto? En I sub 0 por la corriente que lleva, que es de 3 amperes. 3 amperes, ¿cierto? Partido por 2pi por 0,04. Entonces usted saca en I sub 0 pi hacia afuera. Eso le va a quedar en I sub 0. Le queda 2pi por 0,04. A ver, ¿de dónde sale ese 150 que está ahí? Eso en I sub 0, 4pi. 3 partido por 0,3 dividido por 0,04 igual 75. A ver, la magnitud de un módulo es pi sub 0 por la corriente partido por 2pi por 0,04. Pi sub 0, ¿cierto? Es 4 por 3,14, ¿cierto? Por la corriente por 3, la corriente que lleva arriba, y esto exponente a la menos 7. Igual eso le queda 3,768 por 10 a la menos 6. Y eso queda dividido por 2 por 3,14 por la distancia al punto por 0,04, cierra paréntesis, igual. Y eso le queda 1,5 exponente a la menos 5. ¿Ya? ¿Y en qué dirección punta? Apunta en la dirección J. Igual cosa acá, el campo magnético que queda en I sub 0i. 150 exponente a la menos 5. Esto le queda a la corriente en sub 0 por T por 2pi y el radio, ¿cierto?, de 3 centímetros. El B2, esa distancia al punto B, y eso apunta en dirección menos I. Y ahí estaría el resultado. Y el B sub 3 le queda ese vector, pero le queda descompuesto en seno de θ, seno del ángulo en cuestión que lo calculamos, y eso era inverso tan, abre paréntesis, de 3 partido por 5. Y eso le queda 30,96. Entonces, a multiplicarlo por 160 por ese valor le queda por 160, le queda
Ah, aquí están los valores, pues mira. El B1 le queda en sub 0 por la corriente, por 2πr, 4pi por 10 a la menos 7 por 3, por 2pi por el radio, y eso te queda 1,5 exponente a la menos 5, y eso queda apuntando a la elección J. El B sub 2 te queda en sub 0 por la corriente de 5 amperes por 2πr, que vale 3 por 10 a la menos 2, que es esta distancia de aquí hacia arriba. Y eso te queda 0,83 por 10 a la menos 5. Eso es la magnitud o módulo y vectorialmente apunta hacia la izquierda. Y el B sub 3 te queda en sub 0 por 4, que es la corriente, por 2πr, que vale 5 por 10 a la menos 2, que es esta distancia de este punto a ese punto que está allá. Y eso te queda 1,6 por 10 a la menos 5. Y eso te queda 1,6 exponente por seno de teta, por seno de teta, ¿cierto? Que es seno de teta I menos coseno de teta J, hacia abajo negativo. Ahí está. Entonces seno teta vale 3 quintos y coseno de teta vale 4 quintos. Por lo tanto, el B sub 3 te queda 1,6 exponente a menos 5 por 3 quintos I, que es seno de teta, y coseno teta que vale 4 quintos en dirección menos J. Y eso te queda 0,96 exponente a la menos 5i menos 1,28 por 10 a la menos 5j. Entonces, el campo magnético total es la suma de los campos magnéticos, el producido por el alambre 1, por el alambre 2 y por el alambre 3. Entonces sumo las i con la i y la j con la j. Y eso te queda 0,13 exponente a la menos 5i más 0,22 por 10 a la menos 5j, y la magnitud o módulo te queda 0,25 por 10 a la menos 5 Tesla. Y ese sería el campo magnético total. Entonces esta cuestión que está acá no me quedó muy claro. Eso que está ahí lo vamos a eliminar porque ahí. Entonces ahí tenemos los campos magnéticos B1, B2 y B3, y ahí tenemos la magnitud o módulo en cuestión. ¿Ya? ¿Preguntas, dudas, consultas de este último problema? ¿Aló? Sí. ¿Alguna duda, alguna consulta de esto? No, profe. Ya. Entonces ahí estaría. Vamos a arreglar esto un poquito, no me gusta cómo está ahí. Y ahí está. Y ahí están los cálculos numéricos para cada uno de ellos. No, profe. Bien, esta hojita usted ya la tiene arriba. Así que esto yo tenía que explicarles estos ejercicios que estaban acá, que no lo habíamos explicado. Entré con mayores detalles, ¿cierto? Hice algunos cambios, pocos, pero sí usted ya conoce esa situación. Entonces esto lo vamos a guardar. Profe, ¿Sí? sube los videos con este archivo modificado. Sí, pues siempre lo hago, si usted lo sabe, pues, papá. Sí, pues siempre lo hago, subo los videos y todos los archivos que yo paso acá, pues. ¿Ya? ¿Usted en primera clase que está conmigo o primer semestre? No, profe, si está antes. Sí, pues usted sabe que yo subo todos los materiales a mis alumnos. Yo no oculto nada, yo lo que hago en clase lo subo. Y le doy las explicaciones de cada problema, cada ejercicio, y cuando le digo esto no lo voy a preguntar por tal y tal razón, no se lo pregunto en las pruebas. Yo le digo, toma importancia esto que está acá porque esto es posible hacerlo. Ya, acá tenemos, ¿cierto? Un alambre coaxial. Dice, este problema también es importante que lo veamos.
Dice, aplicando la ley de Ampère, calcular el campo magnético producido por una corriente rectilínea de sección circular de radio R. La intensidad de corriente es I y está uniformemente distribuida en dicha sección. Dibujar el vector campo magnético en los puntos de la figura. Entonces aquí dice la dirección del campo magnético en el punto P es perpendicular al plano determinado por el eje de la corriente y en el punto P. Entonces se hace la evaluación al interior del alambre y fuera del alambre. Es un alambre conductor sólido que trae una corriente I. Entonces aquí aplicamos la ley de Ampère y la ley de Ampère dice que la integral cerrada de B.dl igual a N sub 0 por I, donde dl y B, ¿cierto?, son el campo magnético, la situación de longitud, y hay que aplicar el producto punto para esa situación. Y como son dos vectores que son tangentes y apuntan en la misma dirección, normalmente forman un ángulo de 0 grados. Y coseno de 0 grados vale 1, así que te pasa de una notación vectorial a una notación escalar. Entonces aquí al interior del alambre, hago la evaluación a una distancia R minúscula, dice ahí para R una distancia radial menor que el radio. Como vemos en la figura, la intensidad que atraviesa la circunferencia es una parte de la intensidad total. ¿Ya? Entonces ahí usted hace una situación de proporcionalidad, ¿cierto? Entonces B punto el campo magnético, perdón, punto de L que vale 2πr, donde R, ¿cierto?, es la circunferencia, es igual a N sub 0 por I. Y el I le queda de esa expresión. I igual a pi por R cuadrado partido por pi R cuadrado en cuestión. Se le va a pi y eso le queda I por R minúscula, que es la distancia radial, partido por R mayúscula. Y ese R que estaba aquí, ¿cierto?, el pi con el pi se va y el 2πr pasa del otro lado, entonces le queda N sub 0i partido por 2πr grande partido por R en cuestión. Y para un radio mayor, una distancia radial mayor que el radio, eso le queda N sub 0i, y la corriente total que está encerrando es la corriente que trae el alambre, y eso le queda N sub 0i partido por 2πr. En cuanto a la representación, ¿no es cierto?, esto varía desde un 0 y varía en forma lineal hasta un valor, ¿cierto?, asintótico hasta R, y luego decae, ¿cierto?, proporcionalmente, inversamente proporcional con la distancia de separación entre ellas y tiene una asíntota hacia abajo, ya que es inversamente proporcional a la distancia de evaluación para digamos, un campo magnético. Y acá tenemos otro problema, pero este es un alambre coaxial. Usted tiene aquí al interior del alambre, usted tiene un alambre sólido de radio A, el radio interior, ¿cierto?, para el alambre coaxial es B, y para el otro alambre hueco, ¿cierto?, es C. Y lleva una corriente que está entrando por la parte ennegrecida que estoy mostrando en este momento, y por la parte interior viene saliendo en cuestión. Entonces lo que tengo que hacer es evaluar el campo magnético a diferentes distancias radiales. En este caso, para un radio menor que A, o sea, aquí al interior, para un radio, ¿cierto?, mayor que A y menor que B, o sea, aquí en esta zona, y luego para un radio, ¿cierto?, aquí entre medio de estas dos zonas, mayor que B y menor que C, y luego para un radio externo mayor que C, o sea, las afueras del alambre en cuestión. Entonces hacemos la integral de esa situación, y como ya vimos para el alambre coaxial en el interior, eso te queda B por 2πr, eso es igual a N sub 0. Ahora estamos evaluando, ¿cierto?, una distancia, entonces el radio del radio del alambre interior es A, por eso te queda pi r cuadrado partido por pi a cuadrado, y te queda esa expresión para un radio menor que A. Para un radio, ¿cierto?, intermedio entre A y B, la corriente que está encerrando es la que está aquí adentro, igual que la carga neta encerrada, ¿no? La corriente es la que viene saliendo, la corriente I, que vale I, así que eso te queda 2πr, y el 2πr que está multiplicando pasa dividiendo, te queda N sub 0 I partido por 2πr. Ahora, la distancia radial, ¿cierto?, está en la zona azul, hasta la zona azul. Entonces aquí en este caso, tenemos que el campo magnético, ¿cierto?, es B por 2πr, porque esa es la distancia radial, N sub 0, y eso tiene que ver que es la corriente neta que yo tengo, menos la diferencia de las áreas. Y las áreas son pi por r cuadrado menos pi por b cuadrado, y la otra distancia son pi c cuadrado menos pi por b cuadrado. Saco el pi hacia afuera, se te va pi y te queda la relación, ¿no es cierto?, entre
entre los radios al cuadrado, que es una diferencia de áreas, ¿cierto? La corriente neta encerrada, porque tengo que hacer la diferenciación. Aquí no tengo nada en la zona blanca, pero sí tengo aquí una corriente que estoy encerrando, ¿cierto? Sería el área azul menos toda esta área que está aquí en blanco. Por eso tengo una diferencia de áreas. Recuerda que pi por el radio al cuadrado es el área en cuestión. Y eso te queda b igual a n sub 0i partido por 2πr, c cuadrado menos r cuadrado y c cuadrado menos b cuadrado. Y cuando hago la evaluación afuera, vale 0, porque aquí en la zona roja tengo una corriente I que está saliendo perpendicular hacia mis ojos, y cuando yo lo hago afuera de la zona azul, ¿cierto? La corriente va saliendo o se va metiendo a la pizarra, por lo tanto estoy encerrando corrientes de igual magnitud y sentido contrario, y por lo tanto el campo magnético vale 0. Preguntas, dudas, consultas. ¿Alguna consulta, alguna duda? No, profe. No, profe, adelante nomás. Ya. Entonces, con esto yo creo que estaríamos terminando todo lo que tiene que ver con la ley de Ampère, Biot-Savart, fuerza lateral sobre una carga, fuerza lateral sobre un alambre, dos alambres que llevan corrientes de igual magnitud y sentido contrario, ¿cierto? Tienden a alejarse, dos alambres que llevan corriente en el mismo sentido tienden a juntarse. Por esa razón, si usted va a trabajar en alguna empresa instalando postes de alumbrado eléctrico, ahora que hay un gran trabajo que están haciendo en él, ¿cierto? Y están poniendo postes y están arreglando todo lo que es la infraestructura y mejorándola, pega que no se hizo durante 20 años, porque los tipos van a instalar el 5G. De repente van a empezar a instalar cada poste por medio alguna antena repetidora chiquitita, y eso es el Internet 5G, que es invasivo, que es una serie de cosas, por supuesto, pero va a ser de mejor calidad, porque están haciendo lo que no se hizo durante mucho tiempo. Entonces, usted encontrará que los postes, cuando usted los vaya a retirar o alguien retire los postes y tenga que instalar las cosas, los orificios de los postes donde van a colocar las clavijas para sostener los cables vienen precondicionadas, vienen hechas. ¿Y por qué razón? Porque los tipos ya hicieron, ¿cierto?, los cálculos numéricos para determinar la fuerza lateral que siente un alambre, saben, ¿no es cierto?, la distancia a las cuales los van a ubicar y saben los tamaños de las corrientes que van. Por lo tanto, ese cálculo numérico está listo, entonces hay que llegar a instalarlo, ¿no? Ahora, para asegurarse en ciertas zonas de viento, lo que se colocan son ciertos separadores, tubos de PVC, alguna madera con alguna bisagra, para dejarlo para que no se puedan juntar en zonas donde hay mucho viento. Eso sí que lo hacen también. Déjame ver si tengo alguno aquí que no he revisado. Todo esto lo revisamos ya, ¿no? Sí. Bien. ¿Llegamos hasta acá o no continuamos? Profe, no tuvimos recreo. Ya, entonces, escúcheme bien, la próxima semana comenzamos con lo que es Faraday Lens. Ya, le explico un poquito y con esto vamos a terminar la clase por hoy. Voy a ir a celebrar el cuarto retiro, porque no está mal. Entonces, aquí... ¿Verdad? ¿Ah? Aquí lo que hay, ¿cierto?, es la variación de un flujo de líneas de campo magnético, lo cual da lugar, ¿cierto?, a una corriente inducida y una FEN inducida. Es decir, no hay un generador, no hay una pila, sino que hay un movimiento
o una variación del flujo, que es el número de líneas por unidad de área, y eso hace aparecer una corriente que es una corriente inducida. Y eso es lo que pasa en un alternador, ¿cierto? En una bobina, etcétera, etcétera. Y eso es lo que vamos a ver la próxima semana. ¿Les parece, muchachos? ¿Llegamos hoy día hasta acá? Sí, profe. Ya. Sí, profe. Entonces terminamos con lo que es campo magnético. Yo mañana, porque tengo que subir 3 videos, o pasado les voy a subir lo que es este video de hoy, y les subo la rectificación de la guía de la ley de Kirchhoff, para que quede claro cuál era el sentido en cuestión. ¿Les parece? Ya, muchachos, nos vemos entonces, que estén bien, cuídense. Ok, profe, chao, chao. Chao, chao. Chao, profe. Chao, que estén bien. Chao, profe, que tenga buenas noches, cuídese. Buenas noches, gracias. Que esté bien también.